Hoy vamos a desglosar un análisis que busca conectar tres corrientes que están, vaya que sí, en el centro del debate público actual: la llamada ideología de género, el marxismo cultural y el wokismo. Vamos a ver exactamente cómo una fuente específica traza una línea evolutiva entre ellas. A ver, el punto de partida de todo este análisis es una idea central, una bastante potente, que el gran conflicto político ha cambiado de eje, que hemos pasado de la clásica lucha de clases a una nueva lucha de identidades. Quédense con esta idea, porque es la que va a guiar todo lo que vamos a ver a continuación. Para entender bien este argumento, seguiremos su lógica paso a paso. Primero, el marco teórico que propone. Después, su origen en la teoría crítica. Luego, el famoso giro hacia la identidad, su manifestación más reciente en la nueva justicia social y, al final, una síntesis para atar todos los cabos. Muy bien, pues empecemos por el principio, la primera parte. El marco teórico, que según esta fuente, sirve para conectar el pensamiento crítico, la identidad y la justicia social de hoy. Ahora, la segunda parte. Bueno, ¿y de dónde sale todo esto? El análisis nos remonta a un origen intelectual muy concreto: la teoría crítica, que nació con la famosa escuela de Frankfurt. Justo aquí es donde la fuente introduce el concepto de marxismo cultural. Argumenta que los pensadores de la escuela de Frankfurt, al ver que la revolución del proletariado no sucedía en Occidente, hicieron un cambio de estrategia. En lugar de enfocarse en la economía, se pusieron a analizar la cultura, viendo a la familia tradicional, la religión o la nación como las nuevas estructuras de poder que había que criticar y desmantelar. Este pensamiento crítico, según nos dice el documento, se sostiene sobre tres grandes pilares intelectuales. Vamos a ver el primero. El primer pilar es la hegemonía cultural, un concepto que viene de Gramsci. La idea es sencilla pero potente. El poder no se mantiene solo por la fuerza bruta, sino sobre todo convenciendo a la gente a través de la cultura, o sea, a través de la escuela, de los medios de comunicación, del arte. Quien controla la narrativa cultural controla las ideas dominantes de una sociedad. El segundo pilar es la desconstrucción. Pensemos en esto como una especie de método para desarmar las ideas que damos por sentadas, para ver sus engranajes. Se enfoca en cómo el lenguaje crea opuestos, como hombre-mujer o racional-emocional, y argumenta que estos binarios casi siempre esconden una relación de poder, una jerarquía. El objetivo es cuestionarla. Y llegamos al tercer pilar, que es clave porque nos conecta directamente con la tesis principal. Se trata del giro identitario. Aquí es donde, según este análisis, se da un relevo. El proletariado, la clase obrera, deja de ser el protagonista del cambio. En su lugar, surgen nuevos sujetos revolucionarios, los grupos definidos por su identidad, ya sea de raza, de sexo, de orientación sexual, etc. Pasemos a la tercera parte. La fuente va a usar la teoría de género como el ejemplo perfecto, como el caso de estudio, para ilustrar este giro de la clase hacia la identidad. En este punto, el documento resalta dos ideas fundamentales. Por un lado, el constructivismo social. Es la idea de que el género no es algo biológico, no es el sexo, sino una construcción que la sociedad y la cultura nos imponen. Por otro lado, la autodeterminación. La idea de que lo que define a una persona es la identidad que siente, su percepción subjetiva, por encima de su realidad biológica. Esta línea de tiempo que nos presenta la fuente es muy clara. Muestra cómo, desde su perspectiva, evolucionó el concepto. Arranca en los 60s, con la simple distinción entre sexo y género. Luego, en los 90 se radicaliza la idea con el género visto como una actuación, un performance. Y de ahí se pasa a la institucionalización de estas ideas, que hoy vemos reflejadas en políticas y leyes concretas. Bien, entramos en la cuarta parte, la aplicación contemporánea de todo esto, lo que la fuente ha decidido llamar la nueva justicia social, o, más comúnmente, el discurso del wokismo. Un rasgo que la fuente considera absolutamente central de este discurso es su enfoque total, al 100% en la identidad. El argumento es que la identidad se convierte en la única lente, el único criterio para analizar todos y cada uno de los problemas sociales y políticos. El análisis define el término woke, o estar despierto, como una toma de conciencia sobre injusticias que no son individuales, sino sistémicas. Y ojo, señala que la herramienta conceptual clave para analizar estas injusticias es la interseccionalidad. Es más, la fuente descompone este discurso en tres elementos principales. El más importante, con un 45%, es la interseccionalidad, que es analizar cómo las distintas identidades se cruzan y generan opresiones múltiples. Le siguen la equidad de resultados, que no busca igualdad de oportunidades, sino de resultados estadísticos entre grupos, y la justicia restaurativa, que se enfoca en reparar daños históricos. Y claro, según el análisis, estas ideas no se quedan solo en la teoría. Se apunta a cómo se han institucionalizado en tres áreas clave. En la academia,
con los departamentos de estudios de género. En el mundo corporativo, con las famosas políticas DI, de diversidad, equidad e inclusión. Y por supuesto, en los medios y la cultura popular. Y con eso llegamos a la quinta y última parte, la gran síntesis. Aquí es donde la fuente va a conectar todos los puntos que hemos visto hasta ahora. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se conectan estos conceptos que a primera vista podrían parecer muy distintos? ¿Cómo se crea lo que la fuente describe como un mismo linaje de pensamiento? Bueno, pues esta tabla es básicamente el corazón de todo el argumento. Traza una línea evolutiva que empieza con el llamado marxismo cultural y su crítica a las instituciones. De ahí, dice, se pasa a la ideología de género con su objetivo de la autodeterminación. Y todo esto desemboca en el wokismo, que buscaría la equidad entre grupos a través de una justicia sistémica. Para respaldar esta idea de una evolución, la fuente presenta datos como este, un gráfico que muestra el crecimiento exponencial de las menciones de estos términos en el debate público. Esto sugeriría, desde su punto de vista, que su relevancia cultural y política ha ido en aumento. Y así, el análisis cierra el círculo. Vuelve a la tesis del principio, pero ahora la formula como una pregunta final, una provocación que queda en el aire para la reflexión. Nos deja pensando si, en efecto, lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma histórico, donde la identidad ha destronado a la clase como el gran motor del conflicto y del cambio social.